¿Te imaginas comer exactamente lo mismo que se comía hace más de 500 años? Mucho antes de que existiera la actual Ciudad de México, en la gran ciudad de Tenochtitlán, el pueblo de los mexicas ya tenía una gastronomía increíblemente rica, basada principalmente en ingredientes naturales como el maíz, el chili, los frijoles y el cacao. Lo más impresionante es que muchos de esos alimentos no desaparecieron con el tiempo. Al contrario, sobrevivieron durante siglos y hoy siguen siendo parte fundamental de la comida mexicana. Probablemente tú ya hayas comido algunos de estos platillos sin saber que tienen más de medio milenio de historia. Así que en este video vamos a descubrir 7 comidas que ya se comían en México hace más de 500 años y que todavía comemos hoy. Y quédate hasta el final, porque uno de estos alimentos era considerado tan valioso que incluso se usaba en ceremonias y celebraciones importantes. 1. La tortilla, la base de toda la comida mexicana. Empecemos con el alimento más importante de todos, la tortilla. Para los mexicas, el maíz no era solo comida, era parte de su identidad y de su cultura. Ellos creían que los seres humanos habían sido creados a partir del maíz, por lo que este grano tenía un significado sagrado. Las tortillas se preparaban a partir de maíz nixtamalizado, un proceso ancestral que consiste en cocer el maíz con cal para hacerlo más nutritivo y fácil de moler. Después se molía en metate para crear la masa, se formaban las tortillas a mano y se cocinaban en el comal. Con tortilla se acompañaba prácticamente todo: frijoles, chili, verduras, insectos e incluso pescado de los lagos. Hoy, más de 500 años después, la tortilla sigue siendo el corazón de la gastronomía mexicana. 2. Los tamales. Otro alimento que ha sobrevivido siglos son los tamales. Los tamales ya existían mucho antes de la llegada de los españoles y eran muy importantes en rituales, celebraciones y festividades. Se preparaban con masa de maíz y se rellenaban con diferentes ingredientes. Algunos llevaban frijoles, chili o vegetales, mientras que otros podían incluir pescado o carne de animales que cazaban. Después se envolvían en hojas de maíz o de otras plantas y se cocinaban al vapor. Lo interesante es que cada región tenía sus propias variantes. Hoy en día, existen cientos de tipos de tamales en México, desde los tradicionales hasta versiones modernas, dulces o gourmet. 3. El atole. Ahora hablemos de una bebida muy antigua, el atole. El atole era una bebida muy nutritiva hecha a base de maíz molido disuelto en agua caliente. Para darle sabor, los mexicas añadían ingredientes naturales como cacao, miel de maguey o frutas. Era una bebida muy energética, ideal para empezar el día o para acompañar los alimentos. Además, el atole tenía un papel importante en ceremonias y rituales religiosos. Hoy todavía lo vemos en muchas partes de México, especialmente en las mañanas o acompañado de tamales. 4. Los tlacoyos. Otro antojito con una historia muy antiguo es el tlacoyo. Los tlacoyos son una especie de tortilla gruesa rellena. Generalmente se preparan con frijoles, haba o requesón y se cocinan directamente sobre el comal. Después se sirven con salsa, nopales, queso o cebolla. Este platillo ya existía en tiempos prehispánicos y era una comida muy práctica y nutritiva. Hoy todavía es muy común encontrar tlacoyos en mercados y puestos callejeros de la Ciudad de México. Es uno de los antojitos que menos ha cambiado con el paso del tiempo. 5. Los chapulines. Aunque a algunas personas les sorprenda, los insectos han sido parte de la alimentación mexicana desde tiempos muy antiguos. Uno de los más conocidos son los chapulines. Los chapulines son saltamontes que se cocinan generalmente tostados con sal, limón y chili. Para los pueblos prehispánicos eran una excelente fuente de proteína. Además, eran fáciles de recolectar y muy nutritivos. Hoy siguen siendo un alimento tradicional en varias regiones de México y cada vez más personas los consideran un alimento sostenible para el futuro. 6. Los escamoles. Ahora pasemos a uno de los alimentos más curiosos de la gastronomía mexicana, los escamoles. Los escamoles son larvas de hormiga que se recolectan del suelo cerca de las raíces del maguey. En la época prehispánica eran considerados un alimento muy especial y difícil de conseguir, por eso se reservaban para ocasiones importantes. Hoy en día se les conoce como el caviar mexicano por su textura suave y su sabor delicado.
Aunque no es un platillo que se coma todos los días, sigue siendo una tradición gastronómica que se remonta a cientos de años, así como ves. Muchos de los alimentos que comemos hoy no son solo recetas deliciosas, también son parte de una historia que tiene más de 500 años. Desde algo tan cotidiano como una tortilla hasta platillos tradicionales como los tamales o los tlacoyo, todos tienen raíces que se remontan a la época de los mexicas en la antigua Tenochtitlán. Esto nos demuestra que la gastronomía mexicana no solo es una de las más ricas del mundo, sino también una de las más antiguas y llenas de historia. La próxima vez que comas alguno de estos platillos, recuerda que estás probando un pedazo de la historia de México que ha sobrevivido durante siglos. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos ya has probado y cuál te gustaría probar? Si te gustó este video y quieres conocer más sobre la historia de la gastronomía mexicana, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Nos vemos en el próximo video.